El jueves 8 de enero de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una entrevista televisiva que su gobierno empezará a atacar a los cárteles y sostuvo que estos gobiernan México. No fue un anuncio institucional, no fue una orden militar, fue una declaración política directa. Pero en el sistema estadounidense, ese tipo de declaraciones no se analizan por su tono, sino por qué marcos legales y operativos podrían activarse después. Este video no parte de la retórica, parte de una pregunta concreta. Si Estados Unidos decidiera usar fuerza contra cárteles en México, ¿qué actores cumplirían realmente los criterios históricos para eso? Históricamente, el uso de la fuerza directa contra actores no estatales se ha apoyado en tres marcos. Primero, designación como organización terrorista extranjera. Segundo, designación como terrorista global. O tercero, una autorización explícita del Congreso para el uso de la fuerza. A enero de 2026, ningún cártel mexicano ha sido designado formalmente como organización terrorista, aunque existen propuestas políticas en ese sentido. Esto es clave. Sin ese marco, cualquier acción armada tendría costos legales y diplomáticos muy altos, sobre todo con la actual fragmentación de la política estadounidense estos días por la operación Absolute Resolve, donde demócratas están pidiendo la destitución de Trump. Desde la perspectiva de seguridad estadounidense, no todos los cárteles son equivalentes. Un actor criminal entra en el radar militar solo cuando acumula varios factores verificables, entre ellos, capacidad militar organizada, control territorial sostenido, violencia transnacional directa contra ciudadanos o intereses de Estados Unidos, economía criminal diversificada y capacidad de desafiar al Estado mexicano. Este capítulo aplica ese marco a diversas organizaciones criminales mexicanas para determinar cuáles podrían ser atacadas próximamente. El Cártel de Sinaloa es una de las organizaciones criminales más antiguas y extensas de México, con presencia documentada en decenas de países. Controla rutas claves hacia Estados Unidos y ha sido identificado por el Departamento de Justicia como un actor central en la crisis del fentanilo. Cumple criterios de alcance transnacional. Prácticamente se han descubierto operaciones de este cártel en todo el globo. Capacidad organizativa. La organización ha prevalecido a pesar de la captura de figuras clave como el Chapo Guzmán. Daño directo a Estados Unidos, en términos de salud pública, lo que podría elevar el relato de Estados Unidos ante sus propios ciudadanos para apaciguar un poco los ánimos. Sin embargo, históricamente han mantenido un perfil bajo frente al Estado estadounidense, evitando confrontaciones directas. Eso ha reducido hasta ahora el incentivo para una acción militar directa. El Cártel Jalisco Nueva Generación es el más militarizado y de expansión más agresiva de la última década. Ha demostrado uso sistemático de armamento pesado. Durante los últimos años se han armado gracias a redes de tráfico provenientes de Europa del Este y África, lo que le han permitido conseguir armamento de alto calibre como AK-47, RPG-7, AR-15, etc. Incluso han empezado a emplear drones armados. Sin duda aspiran a mejorar sus tácticas y se actualizan según la contingencia, tal como lo ha sido la guerra de Ucrania y Rusia. Los drones como elemento de bajo costo, pero muy peligrosos para las unidades adversarias. Control territorial violento. Se estima que más de 16.000 personas se distribuyen por distintas zonas de México como Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima. Enfrentamientos directos con fuerzas armadas mexicanas, con múltiples registros durante los años. Es el actor que más se aproxima al perfil insurgente criminal, el tipo de organización que históricamente ha activado debates sobre designación terrorista. El umbral legal, sin embargo, sigue siendo objeto de disputa. No ha atacado directamente al Estado estadounidense en su territorio, por lo que Trump estaría buscando la forma de poder llegar a ellos sin un alto coste político. El Cártel del Golfo mantiene presencia histórica en la frontera noreste, pero su fragmentación interna reduce su valor como objetivo militar. Los remanentes de los Zetas establecieron precedentes de violencia extrema y origen paramilitar, pero hoy carecen de estructura central. Grupos regionales como la familia michoacana o derivados ejercen control local y coerción social, pero no poseen alcance transnacional suficiente para justificar una acción directa de Estados Unidos. En términos operativos, ninguno de estos grupos concentra hoy los criterios claves al mismo nivel que Sinaloa o el Cártel Jalisco Nueva Generación, pero eso no implica que podrían ser también atacados como daño colateral en un futuro. México no es un estado fallido,
no ha consentido públicamente ninguna intervención militar extranjera. El gobierno mexicano ha reiterado su rechazo a acciones armadas de otros países en su territorio y ha priorizado cooperación en inteligencia, extradiciones y control financiero. Entonces, ¿qué está realmente en disputa? Cuando se habla de atacar cárteles, lo que está en discusión no es una lista de objetivos, sino el umbral. Hasta ahora, los cárteles mexicanos han evitado confrontar directamente al Estado estadounidense en su territorio. Ese comportamiento ha mantenido el conflicto en el plano criminal y judicial, no militar. El debate actual gira en torno a si fenómenos como el fentanilo pueden ser reinterpretados como una amenaza directa a la seguridad nacional. Ese cambio de marco, si es que ocurre, es lo que realmente alteraría las reglas. Para cerrar este video, al menos hoy no existe una lista oficial de objetivos, una designación terrorista vigente, ni una orden operativa conocida contra cárteles en México. Lo que existe es presión política, debate legal y un marco de criterios cada vez más explícito.